Bienvenido y bienvenida al podcast Enseñar Idiomas, el espacio ideal para profesores de idiomas que buscan inspiración, consejos prácticos y ideas para sus clases de idiomas. Conducido por Hélène Collinet, formadora y profesora de idiomas, este podcast te ofrece una ventana al mundo de la pedagogía lingüística. Bienvenido y bienvenida en este nuevo episodio del podcast Enseñar Idiomas, y hoy te voy a hablar del método que funciona para todas las edades y todos los idiomas. Sí, es verdad. Y no te estoy mintiendo ahora mismo. Primero de todo porque no existe tal método, como te he dicho, milagroso para enseñar idiomas, pero sí existe un proceso en el que nuestro cerebro está hecho para adquirir un idioma. Y por esto, yo cuando hablo de mis formaciones a otros profes de idiomas, muchas veces me preguntan, pero yo enseño español, yo enseño chino, yo enseño ruso, yo enseño alemán, ¿me va a funcionar? Pero es que yo ahora estoy en infantil, pero es que yo estoy en adultos. Y sí, ese proceso del que te voy a hablar hoy funciona para todas las edades y todos los idiomas, porque no nos centramos en una regla gramatical, en un tiempo verbal, en una lista de vocabulario que es bastante específico en función de un idioma, sino que vamos a hablar de qué manera nuestro cerebro está hecho para poder adquirir nuestra lengua materna. Y es verdad que hay una diferencia de contexto entre la manera en la que adquirimos nuestra lengua materna y la manera en la que podemos adquirir una segunda, una tercera, una cuarta idioma. Eso es el contexto. Pero ese proceso, que es totalmente natural para nuestro cerebro, se puede replicar totalmente en un contexto institucionalizado, en un contexto de clases particulares, en un contexto también de enseñar en casa. Quizás pues haces parte de esas parejas mixtas, es decir, una pareja en la que las personas pues no vienen del mismo país o no hablan del mismo país, y todo eso simplemente pues lo adaptamos en función del contexto. Efectivamente también vamos a adaptar las estrategias en función de la edad, no hablamos de la misma manera a un niño de 6 años que a un adulto, los temas también son bastante diferentes, pero es que el proceso es exactamente lo mismo. Y por eso es bastante importante tenerlos en mente, y muchas veces es de lo primero que nos olvidamos cuando somos profe de idiomas, porque en la carrera nos han enseñado mucha teoría, pero muchas veces, o mejor dicho, pocas veces nos han enseñado qué hacer una vez delante del alumnado para plasmar toda esa teoría en algo práctico, pero sobre todo sostenible en el día a día de la clase. Y todos esos principios que residen en la aplicación de ese proceso de adquisición de idiomas, muchas veces pues son cosas muy sencillas, obvias, y como todo profe de idiomas pensamos que ya lo estamos haciendo. Te lo digo porque yo pensaba que lo estaba haciendo. Yo he caído en todas las trampas posibles e imaginables que podemos caer como profe. Por eso pues comparto también todos mis aprendizajes, porque yo aprendo mucho a partir de pues mis investigaciones, mis lecturas, mis formaciones, pero necesito también implementar para integrar todos esos aprendizajes, y muchas veces pues hago muchos errores también en el camino, y es lo que vengo también a compartir para que tú no caigas en esos mismos errores. Y un error grande que hice es pensar que ya lo estaba haciendo. Lo que pasa es que no lo estaba haciendo de manera consciente y constante. A lo mejor algunas veces lo estaba haciendo, pero no era un proceso dentro de mi práctica docente. Y muchas veces pensamos que las soluciones para que nuestro alumnado pueda aprender, adquirir, apropiarse mejor el idioma reside en las actividades que vamos a implementar en nuestras clases, reside en el libro de texto, quizás que si cogemos uno que es menos aburrido, que hay actividades pues más atractivas para nuestro alumnado, eso hará que nuestro alumnado va a mejorar sus resultados, participará
más en clase, será más motivado. Cuando lo primero que podemos hacer y sobre realmente lo que tenemos un control o una especie de control es nuestra práctica docente. Y la aplicación de los principios de adquisición de idiomas es un proceso que ocurre en nuestro cerebro, pero que ocurre también gracias a esa práctica docente y se ha puesta en escena durante nuestras clases. Entonces vamos a ver rápidamente cuáles son esos principios para apoyar ese proceso y pues cuando los aplicas da igual el idioma, da igual la edad porque son las mismas estrategias para todos. No es algo para enseñar alguna regla o un tiempo verbal como te he dicho antes, sino que simplemente pues es para apoyar, sostener ese proceso. Es un proceso bastante sencillo, bastante natural, pero altamente eficiente. Por eso a veces dudamos un poquito, ¿no? Yo lo digo porque yo también he dudado de esto al principio. Yo creo que de hoy en día hemos querido rizar tanto el rizo y hemos perdido la perspectiva de lo que funciona realmente, queriendo hacer 1000 metodologías, 1000 gamificación, 1000 historias. Y para mí lo maravilloso de enseñar con todo ese proceso de adquisición de idiomas en mente, en nuestra práctica docente, es que no hace falta estar constantemente buscar una actividad para tal tiempo verbal, para tal regla gramatical, porque el desarrollo se hace de manera bastante más natural y no hay una especie de checklist a seguir y si no cumplimos pues vamos mal o estamos en retraso que luego pues nos genera frustración. Así que aquí te voy a explicar los más importantes porque hay más cosas a tener en cuenta, pero es que con esas 6 cosas, y muchas veces en otros episodios te he comentado también algunas de esos principios porque para mí es la clave para enseñar idiomas y repetiré. En todos los episodios repetiré hasta que sea la norma enseñar de esta manera. Es una manera que puede sonar a veces un poquito menos convencional y hay que aprender a desaprender lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Y vamos a dudar y los demás van a dudar y el alumnado va a dudar. Te lo digo también por experiencia propia, pero también por la experiencia que me cuentan todos esos profes que estoy formando. Pero los resultados es que no hay diferencia. Bueno, hay tanta diferencia, es que no se puede volver atrás después cuando conoces el placer de enseñar de esta manera. Es como te reencuentras contigo mismo, encuentras tu personalidad también como docente y la motivación te viene tanto para ti como para tu alumnado. El primer punto a tener muy en cuenta es lo del input. Y se puede empezar a hablar y escribir en un idioma solamente cuando hemos recibido una dosis importante de input. Y eso no significa que venga, lo hago un poquito y luego pues directamente me centro en el output porque eso muchas veces es lo que condiciona que nuestra percepción de que si una persona es capaz o no capaz de hablar un idioma, de dominar un idioma. La primera habilidad, competencia a trabajar, es la comprensión del input. Y necesitamos recibir ese input. Yo por este motivo, en cada unidad didáctica, las primeras actividades que estoy haciendo se basan en proveer el máximo de input para mi alumnado porque la consecuencia de haber recibido ese máximo volumen de input va a ser la capacidad, la habilidad luego de producir oralmente o por escrito lo que hemos trabajado antes. No es porque vas a hacer 10 hojas de ejercicios de conjugación de verbos que luego te va a salir. Porque sí, puedes rellenar todos los verbos correctamente porque has integrado la regla, pero luego que lo sepas utilizar primero de manera espontánea para hablar, antes de hablar, para entender y seguir un discurso, que muchas veces hay personas que no son capaces de poder mirar simplemente una peli porque parece que la gente habla demasiado rápidamente y no les da tiempo a descodificar. Entonces eso para mí es, además de que el input sirve para luego trabajar, construir esa competencia de output, de escribir o de hablar, pues también es totalmente primordial para entender y seguir lo que se está diciendo. Por ese motivo, pues actividades de input a principio de una unidad didáctica y al final empezamos a trabajar el output. También
va a variar bastante en función del nivel de tu alumnado. Yo cuando empiezo con unos alumnos que tienen nivel 0 patatero, el output saldrá, pero tampoco es mi obsesión, porque lo más importante es que reciban input y va a ir saliendo poco a poco, y ya en las interacciones, cuando sabemos también gestionar las interacciones con niveles principiantes, ya empezamos a tener algo de output. Pero va a cambiar también drásticamente esos enfoques en esas actividades si tenemos niveles principiantes, intermedios o avanzados. Obviamente, cuando tenemos niveles intermedios y avanzados, pues se sigue teniendo que proveer input para esas nuevas estructuras, nuevas expresiones, más complejidad, pero ya podemos también tirar un poquito más del output. Segundo punto, la comprensibilidad. Lo he comentado un poquito antes. Podemos recibir un montón de input, pero si no lo entendemos no sirve de nada. Adquirimos un idioma cuando entendemos el mensaje. Si no, es ruido y nada más. No, yo creo que nos ha pasado muchas veces a tener canciones que nos encantan y tal, pero cuando las cantamos hacemos pero no sabemos lo que estamos diciendo. Entonces es un poquito lo mismo. Necesitamos entender. Eso yo creo que requiere también otro episodio de podcast, lo de entender, aprender a descodificar y trabajar también la comprensión oral, que es algo que muchas veces hacemos con un listening. Venga, escuchamos 2 veces, contestamos a preguntas y luego pues corregimos cuando pues es una habilidad, una de las más importantes que tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar de otra forma, evaluando con un ejercicio de manera formativa, de manera sumativa, da igual. Lo que pasa es que muchas veces lo que hace que una persona también tiene esa sensación de que no es capaz de aprender un idioma correctamente es porque no lo entiende. Y eso es algo muy importante, ser comprensible. Y sobre todo cuando somos nativos tenemos esa sensación de que ya estamos haciendo un esfuerzo, pero te prometo que hay más esfuerzos que se puede hacer para ser comprensible. Para ser comprensible, pues podemos estar utilizando palabras muy frecuentes, primero de todo, porque son las palabras que van a tener más ocurrencias en cualquier documento, cualquier exposición que puedan tener al idioma. Y luego, pues podemos utilizar cognados, podemos utilizar también frases muy básicas, expresiones las menos posibles, sobre todo cuando empezamos con niveles principiantes y vamos subiendo de nivel poco a poco. Tercer punto es del filtro afectivo. El filtro afectivo, y de hoy en día lo conocemos también con la teoría polivagal, lo conocemos también en otras palabras de otras ramas de las ciencias humanas. Si nos encontramos en una situación de estrés, en una situación de ansiedad, nuestro cuerpo se pone en modo sobrevivencia y puedo yo estar recibiendo todo el input, todo el filtro afectivo que quiero, pues me hace bloqueo y no funciona para nada. Esto también nos pasa, por ejemplo, pues cuando nos sentimos inseguros, cuando tenemos miedo de hablar en público, cuando no nos sentimos parte del grupo. Por eso es muy importante hacer actividades de conexión con el grupo para hacer piña, pero también de instaurar un clima positivo, y un clima positivo no es todo fantástico, que estamos en el mundo en francés que decimos de los bisounours, ¿no? De los ositos amorosos, creo que se dice así en castellano. No es así y todo fantástico, muy bien, tal. No, hay maneras de poder, como he dicho antes, sostener esa interacción, apoyar la interacción con niveles principiantes para que puedan ver que aunque no sabes nada, yo te voy a facilitar el idioma y te voy a facilitar esa interacción y tú vas a hacer el mínimo esfuerzo. Porque yo creo que nuestro papel como profesor de idiomas es este. Cuarto punto, tenemos el monitor. El monitor es una especie de editor que tenemos, ¿no? Como en nuestro cerebro cuando estamos pensando en cómo decir las cosas o cómo escribir las cosas. Entonces, cuando estamos escribiendo algo, no pasa nada porque tenemos tiempo de rectificar, de volver a leer, de pensar en cómo tenemos que formular las cosas. Pero cuando estamos a nivel oral, manteniendo una conversación con alguien, no tenemos tiempo de hacer uso de ese monitor, de a ver, que me acuerde cuál era ya la regla del condicional. Espera, con este verbo para conjugar al condicional, pues ahora lo tengo que hacer así,
No, porque si no, pues tardamos segundos y nos tenemos que pensar en cada rato lo que tenemos que decir las cosas. Muchas veces también por escrito las personas se cansan porque pues tienen que estar constantemente pensando en cómo tienen que formular las frases y genera también esa frustración, esa sensación de no soy capaz porque tengo que pensar durante un montón de segundos antes de poder decir algo. Cuando estamos aplicando esos principios de adquisición de idiomas, no hacemos uso del monitor y por eso vamos desarrollando también esa especie de intuición de algo está bien dicho, no sé por qué, pero está bien dicho o algo me suena mal. No, quizás no te puedo explicar la regla gramatical, pero me suena a mal y muchas veces nos pasa como nativos, ¿no? Cuando nos preguntan, ¿y esto se dice así o se dice así? Y tú te lo estás repitiendo en tu cabeza varias veces y dices, no se dice así, ¿y por qué? Y no sabes explicarlo y dices, no sé por qué, pero es que se dice de esta manera y punto. Y eso pues se genera cuando recibimos ese input comprensible. Y es lo que yo estoy haciendo ahora misma. No estoy hablando mi lengua materna y las palabras salen de mi boca así porque no estoy haciendo uso de mi monitor. Y muchas veces cuando tenemos unas unidades didácticas, unas situaciones de aprendizaje, como quieras llamarlo, que se enfocan en un present perfect, passé composé, der die das. En esto, lo que nos centramos en hacer uso del monitor. En nuestras clases tenemos que intentar hacer que nuestro alumnado no esté utilizando el monitor. Quinto punto importante es lo del orden natural. Se ha visto tanto en la lengua materna, tanto como segunda, tercera lenguas, que el proceso es ligeramente diferente, que hay estructuras que estamos adquiriendo antes que otras. Por ejemplo, en inglés muchas veces se adquiere antes el present perfect, por ejemplo, he's playing, en vez de he plays, del presente con la S al final de he, hen, she, en la tercera persona del singular. Y muchas veces tenemos profes que machacan ese S al final cuando dentro del orden natural de adquisición hay cosas que se adquieren antes que otras y lo que nos dice ese orden natural es que ese proceso también puede ser diferente para cualquier persona. Hay como unas líneas más o menos generales, pero cada uno va a adquirir también de manera diferente, en un orden diferente, según qué estructuras. Y esto nos dice también que la acción docente no puede intervenir para cambiar ese orden natural. Por eso, pues a veces tenemos niños que parece que no se enteran de nada, pero es que después de unas cuantas clases, por fin han adquirido la palabra. Y no es que no se enteran de nada, es que en su orden natural, en su manera de procesar, pues quizás hayan adquirido unas estructuras que tú no tenías marcadas en tu unidad didáctica, que venga, vamos a machacar esto, pero han adquirido otras. Y tú, como te enfocas en las estructuras que has decidido para tu unidad didáctica, tienes esa sensación de que no han llegado algunos alumnos cuando en realidad han llegado a otras estructuras. Entonces, es muy interesante tener eso en mente para decir nosotros no lo hacemos todo, no lo controlamos todo en ese proceso de adquisición de idiomas. Y hay que dejar el tiempo al tiempo. Y sexto punto, porque si no, pues va a ser un episodio de podcast demasiado largo, es lo de las repeticiones espaciadas, que eso nos viene de las neurociencias para trabajar la memoria a largo plazo. Y por eso es importante. Primero de todo, se dice que necesitamos entre 70 y 80 repeticiones de una estructura para poder adquirirla. Imagínate. Pero es que si haces 70 repeticiones en una clase y luego no vuelves a ver esa estructura durante 6 meses, ¿qué va a impactar a largo plazo? Poco. Por eso es importante también en tu programación proveer esas repeticiones espaciadas. Y cuando te centras a enseñar estructuras, palabras frecuentes, pues te aseguras que va a haber ocurrencia de esas palabras y no tienes que estar buscando algún recurso, alguna actividad para forzar la ocurrencia de esas palabras porque se hace de manera natural. Por eso te digo que todo ese proceso de implementar los principios de adquisición de idiomas hacen las cosas muchísimo más fáciles siempre que las tenemos en mente y que lo aplicamos de manera consciente y constante. A mí me gustaría saber si me puedes dejar en comentarios
si has aplicado algunos de esos principios de adquisición de idiomas, si tienes también un poco pues de objeciones a implicar esos principios de adquisición, porque todos tenemos, yo también la primera las he tenido, para saber un poquito tu experiencia en ese proceso de adquisición de idiomas. Espero que te haya gustado el episodio y nos vemos la semana que viene.